Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar revisando cómo evaluar el desempeño de los diferentes clasificadores que hemos visto hasta el momento. En este caso en particular, esa evaluación del desempeño o esa evaluación de los clasificadores la vamos a estar realizando mediante unas métricas. Estas métricas, pues, las podemos deducir a partir de la matriz de confusión. Recuerden que ustedes han estado construyendo una matriz de confusión a lo largo del curso o en las diferentes clasificadores que hemos visto, que son regresión logística, KNN, árbol de decisión y random forest. En cada una de ellas ustedes han construido una matriz de confusión y esta matriz de confusión lo que me muestra es qué observaciones se clasificaron bien y qué observaciones se clasificaron mal. Nosotros hemos visto matrices de confusión de 2 por 2, que es más o menos esto que estamos mirando acá, pero eso mismo yo lo podría tener con más clases, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo de manera general. Vamos a suponer que yo tengo 3 clases ABC. Entonces aquí tengo ABC, ¿sí? Entonces, obviamente aquí vamos a hacer esta división. Bueno, entonces esto que está aquí es lo real, ¿sí? Y esto que está aquí es la predicción o lo que dice el clasificador, ¿sí? Ok. Entonces, todo lo que está en la diagonal, todo esto que está aquí en la diagonal, son las observaciones que el clasificador clasificó bien, ¿no? Entonces, estos de aquí se conocen como los verdaderos positivos o los verdaderos negativos, es decir, las observaciones que él hizo bien. Esto se lo voy a colocar aquí en rojo, este de aquí, esta de acá y esta de acá, ¿sí? Esos son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. ¿Por qué se habla de verdaderos negativos? Pues se habla de verdaderos negativos porque si mi matriz es de 2 por 2, como esta que tenemos aquí al lado, si mi matriz de confusión es como esta que tengo aquí, nada más tengo dos observaciones, pues entonces hay una que estoy diciendo, pues como es una variable dicotómica, entonces estoy separando entre las dos. Normalmente cuando tenemos variables dicotómicas, acuérdense, como decíamos en el curso de regresión logística, hay una que es la de interés, que es la que simbolizamos por P, y una que es la otra, por decirlo así, o el complemento, que es 1 menos P, que se simboliza por Q. Entonces, si la que te interesa detectar a ti es la que tú consideras como el positivo y esta es el negativo porque no es esta. No es porque sea mala ni porque no importe, sino porque no es esta de acá. Entonces, estos se conocen como los verdaderos positivos y estos como los verdaderos negativos. A la larga, lo que te está mostrando es que este fue bien clasificado y este fue bien clasificado, porque tú dijiste que este de acá no era este, es decir, no es el positivo, sino es el otro, entonces es el negativo, y por consiguiente si en realidad estaba en esa clase, entonces está bien clasificado como vemos acá. Lo importante es que toda la diagonal esta son los que están bien clasificados, es decir, que toda esta diagonal son los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, eso es en cuanto
accuracy, entonces ahí tendríamos toda esta diagonal, vendrían a ser estos que están sumándose aquí, y abajo tendríamos el total de las observaciones. Entonces tendríamos la suma de las observaciones que estén en todas las celdas que están acá. Eso nos permite hacer el cálculo de una de las métricas que se conoce como precisión o accuracy. ¿Cuáles son las limitaciones del accuracy? Que si tenemos dos clases y digamos tengo 9.990 ejemplos de la clase 1 y 10 ejemplos solamente de la clase 2, si yo digo no, clasifica todo como clase 1, pues su precisión será del 99.9. Esto es engañoso, pues obviamente porque él en realidad no está detectando los casos que pertenecen a la clase 2. Él automáticamente está todo asignándolo a la clase 1 sin hacer ningún análisis. Entonces, aparentemente tenemos un buen clasificador, pero como podemos ver, eso no es cierto. Entonces, para poder compensar esa falencia de la accuracy, pues entonces se tiene otras medidas. Entonces, una de las medidas es la precision, que es diferente de la accuracy, que es los verdaderos positivos entre los verdaderos positivos y los falsos positivos. Entonces, este de aquí, ¿qué es lo que me está mostrando? Este de aquí me está mostrando es, de las veces que el clasificador dijo que era positivo, ¿sí? Que es esto de aquí, ¿cuántas veces o qué proporción de veces efectivamente clasificó bien? Entonces, si nos vamos a nuestro ejemplo que tenemos acá, para no hablar de positivos y negativos, entonces ese precision que veíamos allá, pues que digamos la traducción al español pues nos puede jugar un mal momento. Digamos que ambos se podían traducir como precisión, pero en inglés hay uno que se llama accuracy y el otro se llama precision. El precision lo que hace es coger, es tomar este espacio de acá, voy a mostrar con otro color, con el verde. El precision lo que está tomando son todos estos de acá y está dividiendo estos que están aquí entre la suma de este y este. Eso es lo que está haciendo el precision. Entonces me está diciendo, bueno, mira, este clasificador del total de veces que te dice que una observación pertenece a la clase A, por decir algo, el 70% de las veces que él dice que pertenece a, ese 70% de las veces acierta y efectivamente es A. El otro 30% te clasifica otras cosas. De pronto el 25% está aquí y el otro 5% está acá. Eso quiere decir que él de pronto tiene una confusión con B y entonces habría que ver cómo lograr diferenciar A de B para que él mejore su desempeño, ¿sí? Esos son los análisis que se hacen posteriormente, a ver si se pueden mezclar clasificadores para mejorar pues el desempeño general o la capacidad de clasificar de mejor manera las observaciones. Ese fue el precision. Después vamos a tener otro que es la tasa de reconocimiento de los verdaderos positivos, que se conoce como el recall o el sensitivity o sensibilidad, que es los verdaderos positivos entre los positivos o también los verdaderos positivos entre los falsos, los verdaderos positivos y los falsos negativos. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Aquí, vamos a irnos. Aquí lo que estamos haciendo es, vamos a irnos con otro. Vamos a coger otro color, vamos a coger el color naranja. Entonces, vamos a irnos acá para que nos quede claro. Estoy cogiendo
los verdaderos positivos y los estoy relacionando entre los verdaderos positivos y los falsos negativos. Entonces vamos a coger la clase C. ¿Sí? ¿Dónde quedó el cursor aquí? Aquí está. Vamos a tomar esta clase. Entonces, ¿cuáles son los verdaderos positivos en esta clase? Pues son los que él clasificó como C y efectivamente eran C. Es decir, son estos que están aquí. Estos vendrían a ser los verdaderos positivos. Ahora, ¿cuáles son los falsos negativos de C? Los falsos negativos es, por ejemplo, este de aquí, ¿sí? Este de aquí. ¿Por qué son falsos negativos? Porque el clasificador dice que pertenece a la clase B, pero realmente él pertenece a la clase C, ¿sí? O este de acá, el clasificador dice que pertenece a la clase A, pero él en realidad pertenece a la clase C. Entonces, miren que en el precision, el espacio para hacer los cálculos o los valores se tomaban de esta manera, pero en el recall o sensitivity o sensibilidad, vamos a borrar aquí para que no se confundan, solamente fue para la explicación que les hice el gráfico de esa manera. Para el caso del recall, trabajamos con estos valores de acá. ¿Sí? Ahora, vamos a ver cuál es la otra medida que tenemos. La otra medida es la specificity, que es los verdaderos negativos dividido entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, vamos a ir acá. Vamos a verdaderos negativos. Entonces, vamos a limpiar esto un poquito acá para poder hacer mejor la explicación. Este de aquí, este. Vamos a trazar la línea. Entonces, les recuerdo, vamos a calcular la especificidad, que es los verdaderos negativos sobre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, vamos a trabajar ahora con la clase B. Y vamos a coger el color verde. Entonces, vamos a suponer que el clasificador clasifica B. ¿Cuáles son los verdaderos negativos? ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser? Si quieren, coloquen el video en pausa, traten de deducirlo y retoman ahora. Bueno, entonces, si el clasificador dice que unas observaciones son B, pues los verdaderos positivos vienen a ser estos, ¿no? ¿Sí? Él dice que es B y efectivamente son B. Este de aquí, lo voy a poner en otro color. Este de aquí, ¿qué es? Pues este es un falso positivo, ¿no? Y este es un falso positivo. Entonces, ¿cuál es el verdadero negativo? ¿Sí? Los verdaderos negativos son los que él efectivamente clasificó bien de las otras clases. Es decir, acuérdense que verdadero negativo quiere decir que, vamos a colocarlo con que él efectivamente dice que no son de esta clase, es decir, las observaciones que él dice que son de clase A y efectivamente son de la clase A. Esos son verdaderos negativos y este de aquí pues vendría a ser verdadero negativo, estos de acá. Es decir, que si yo estoy analizando cuáles son los verdaderos negativos
teniendo en cuenta esta clase, esos verdaderos negativos vendrían a ser estos de aquí y este de acá. Esos son los verdaderos negativos. Es decir, las observaciones que no pertenecen a la clase B, que es la que estamos analizando en este caso, pero que él efectivamente clasificó bien. Es decir, él dice que estas observaciones no pertenecen a esta, es decir, son negativas o no son de esta, ¿sí? Entonces, él dice que pertenecen a A y efectivamente pertenecen a A. Entonces, estas dos moradas que están aquí vienen a ser los verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, esos verdaderos negativos los vamos a dividir entre ¿qué? Entre los verdaderos negativos más los falsos positivos. Entonces, esta suma de estos dos, pues los vamos a dividir entre esos dos más la suma de este que es un falso positivo y este de acá que es otro falso positivo. Esa es la especificidad del clasificador. Estos valores que estamos calculando aquí, recuerden que inicialmente habíamos dicho que todos estos serían verdaderos positivos porque están clasificados bien, pues efectivamente están bien clasificados, pero la medición del desempeño del clasificador se hace precisamente por clase, es decir, yo a esta clase le puedo calcular su accuracy, a esta le puedo calcular su accuracy y a esta le puedo calcular su accuracy, a este le puedo calcular su precision y a este su precision, teniendo en cuenta, pues miren que siempre hemos tomado una clase de referencia y las demás vienen a ser los falsos positivos o falsos negativos o verdaderos negativos, ¿sí? Entonces, dependiendo de cuál sea la clase que yo tome de referencia, obviamente, pues los falsos positivos van a ser uno, los falsos negativos van a ser otro, los verdaderos negativos van a ser otro, y eso me va a permitir a mí hacer el cálculo de cada una de estas medidas para cada una de las clases que está prediciendo el clasificador. Eso es, pues entonces digamos que yo podría tener, aquí podría tener una, dos, tres, cuatro métricas. Y normalmente se hace un cálculo de algo que se llama el F-measure, ¿sí? Que es esta de aquí, que es 2 veces la precisión por el recall sobre la precisión más el recall. Y el cálculo es este de aquí. Este lo que busca es tratar de incluir todos los valores o el impacto de cada una de las métricas en una sola métrica y se le conoce como el F-measure. Ahora, eso quiere decir que yo puedo calcular un F-measure para esta clase, o en nuestro caso para la clase A, para la clase B y para la clase C. Sí, así es. Y entonces, ¿cómo se hace el cálculo pues, final del clasificador? Pues se hace un cálculo ponderado. Entonces, se mira efectivamente cuántas observaciones pertenecían a una clase en particular, cuántas pertenecían a la otra, cuántas pertenecían a la otra, y con base en eso, pues se hace el cálculo ponderado del F-measure y se tiene un F-measure para el clasificador en general, ¿sí? Esa es una forma de hacerlo. Bueno, espero les haya quedado claro esta parte de las métricas para desempeño de los clasificadores. Nos vemos en un próximo video.